Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Bienvenidos a su programa Sal y Luz, que Dios me los bendiga. Vamos a ver algo interesante aquí en la palabra de Dios en Números capítulo 22. En este capítulo 22 la Biblia nos habla de una historia tremenda, de un personaje que después en el Nuevo Testamento es mencionado y tristemente es mencionado y recordado como uno de los malos ejemplos que amaron el premio de la maldad y también enseñaron, o enseñó, mejor dicho, este personaje al pueblo de Israel a pecar contra Dios. Fue de tropiezo contra la nación de Israel. En el capítulo 22 de Números, dice la Escritura que ya el pueblo de Israel pues había salido con la mano poderosa de parte de Dios de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida y sin embargo Balac y otros gobernantes paganos de Madián, de Moab, ellos tuvieron miedo del pueblo de Dios y la Biblia nos relata algo interesante de Balaam. Dice la Biblia que Balaam aparentemente era un profeta de Dios y tenía fama. Sí, la Biblia dice que tenía fama de que lo que él, ¿verdad?, bendecía quedaba con bendición y lo que él maldecía quedaba con maldición. Qué privilegio y a la misma vez qué responsabilidad tenía este hombre de que lo que él declaraba, ¿verdad?, eso era. Y bueno, dice la Escritura que cuando Balac y otros gobernantes ven a ese pueblo de Israel poderoso por Dios y numeroso, y tienen miedo, al saber de la fama de Balaam, lo mandan a llamar. Reúnen unos príncipes, los mandan con Balaam, pero no los mandan con las manos vacías. Los mandaron con vestidos lujosos, los mandaron con monedas, con dinero, para pagarle con también, ¿verdad?, la promesa de que Balac lo iba a honrar. Y dice la Biblia que cuando vienen estos personajes con Balaam y le dicen lo que Balac había mandado a decir, él aparentemente se expresa como alguien espiritual, como alguien sumiso, como alguien obediente, como un buen siervo, y les dice: reposen aquí esta noche porque voy a ir a ver qué me dice Jehová. Y en la conversación que Balaam tiene con Dios, es interesante lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor aquí en Números capítulo, ¿verdad?, 22, dice la Biblia que Dios viene a él y Dios le dice a Balaam, le dice que quién eran esos personajes que estaban con él. Y lo interesante es que es obvio que Dios sabía quiénes eran. No es que Dios desconocía, ¿verdad?, quiénes eran, sino que Dios, en pocas palabras, estaba diciéndole: oye, Balaam, ¿con quién te andas juntando? Voy a leer lo que dice la Biblia en el versículo número, ¿verdad?, 10. Y Balaam respondió, versículo 9 dice: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Quiénes están contigo, Balaam? Le estaba diciendo con quién te andas juntando. Y en esta ocasión quiero resaltar cosas para que cuidemos en nuestra vida que nos pueden llevar a la destrucción, nos pueden llevar a desviarnos del Señor, nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Y una de estas cosas son malas compañías, malas amistades. Es lo que Dios desmarca aquí con lo que Dios, con la pregunta que Dios le está diciendo a Balaam. Cuando le dice: ¿quiénes son estos varones? Vuelvo y le repito, Dios lo sabe todo, Dios sabe quiénes eran. Era que Dios quería llevar a la reflexión a Balaam, como diciéndole: ¿de qué bando eres? ¿En qué lado estás? ¿Con quién te andas juntando? Qué difícil a veces, ¿verdad?, para nuestros jóvenes, pero no imposible, donde a veces pues tienen una lucha y se quejan de que es que para que no me hagan burla, para que no me hagan bullying. A veces hasta escondemos el que la gente se entere
que somos cristianos. Y no deberíamos de hacer eso, deberíamos de ser valientes, deberíamos pararnos firmes por el Señor y no importarnos, ¿verdad?, las burlas, no importarnos lo que la gente diga o haga, porque el Señor es digno de que usted y yo le honremos y le glorifiquemos. Dice la Biblia que no solamente Dios le dijo quiénes eran estos varones, pero también Dios le dijo, y no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es bendito. Yo lo he bendecido, y qué bendición que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y también viceversa, lo que Dios maldice, y cuidado con eso, nadie nos puede librar de nuestro Dios, que es fuego consumidor, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Qué hermoso lo que la Biblia dice también en Romanos, donde dice que, capítulo 8, que si Dios es con nosotros, pues mire, ¿quién contra nosotros? Qué bendición el poder estar del lado correcto de la historia, el poder estar, ¿verdad?, bien con el Señor y no echarnos de enemigo a Dios, porque no prevaleceríamos contra Dios. Dios no ha perdido y nunca perderá ninguna batalla, y qué bendición es poder ser un hijo de Dios. La Biblia nos dice que Balaam, pues aparentemente estaba ahí con malas amistades. Balaam no tuvo discernimiento para entender que estas personas eran enemigas, y si Dios le reclamó y Dios le pregunta a manera de reclamo diciéndole, ¿qué varones son estos?, era porque Dios esperaba que Balaam tuviera discernimiento, que Balaam supiera, estos cuates son enemigos, no son del pueblo de Dios, no son judíos, yo soy un profeta de Dios y por lo tanto, ¿verdad?, no puedo yo hacerle caso a estos hombres. Y dice la Biblia que viene Balaam, y cuando viene Balaam, vean lo que Balaam le dice a estos hombres para que ellos fueran y le dijeran este mensaje, ¿verdad?, a Balac, que había mandado a llamar. Le dice, así Balaam, versículo 13 del capítulo 22 de Números, dice, así Balaam se levantó por la mañana, ya después de que había hablado con Dios, y dijo a los príncipes de Balac, mire lo que les dijo, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con nosotros. Qué palabras tan más pusilánimes, qué palabras tan más irreverentes, permítame usar esta expresión de parte de Balaam. ¿Por qué? Porque Balaam era un siervo de Dios y Balaam le está echando la culpa a Dios. Balaam, y aquí es donde viene lo siguiente, era prácticamente un hombre sin convicciones. Balaam no estaba viviendo para honrar al Señor. Y mire, cosas que nos pueden llevar a la destrucción. Número 1, dijimos, malas compañías o malas amistades. El mismo mundo tiene algunos proverbios o algunos dichos que conllevan verdades o sabiduría, y el mismo mundo recita un refrán y dicen ellos, verdad en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces hay muchas cosas o refranes que usa el mismo mundo para señalar esta gran verdad de la influencia que vamos a tener dependiendo con quién nos estamos juntando. La palabra de Dios nos dice entonces que debemos de tener cuidado con esto. Y número 2, ¿verdad?, otra cosa que nos puede llevar a la destrucción es no fijar convicciones y tener estándares altos de santidad en nuestra vida. Este hombre dijo, vayan nomás, no puedo ir, no me dejan ir, como que yo quiero ir, pero hay una autoridad superior que no me deja ir. ¿Y cuántos cristianos de la misma manera están amargados, están ahí como obligados en el cristianismo, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, como a fuerzas, casi tiran la toalla, sin convicciones? Y mire, Cristo dijo, ¿verdad?, si me amáis, guardaréis o guardad mis mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos,
Para alguien que ama a Dios, alguien que está agradecido con Dios, el guardar los mandamientos de Dios, el caminar con Dios, el leer la Biblia, el escucharla, el orar, el andar con otros cristianos hablando de las cosas de Dios, es algo que amamos, es algo que valoramos, es algo que nos gusta. A la carne no le gusta, pero al espíritu sí le gusta. Al hombre que ha nacido de nuevo le gusta la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuántos cristianos no hay cuando algún compañero en tu trabajo te dice, vente, vamos a tomarnos una cerveza? Y dice, no, pues es que, verdad, no puedo. Y empiezan a echar carrilla de que te lo prohíben en tu religión. El cristiano debe tener la convicción firme de decir, no, nadie me prohíbe nada. Por convicción no tomo porque no es correcto. Por convicción no hago esto porque no es correcto. Y dar un buen ejemplo en esta área para que el nombre de Dios sea honrado y no deshonrado con la actitud pusilánime, ¿verdad? O de doble ánimo que mostramos muchas veces algunos cristianos. Este hombre en su corazón quería ir y le echó la culpa a Dios de que Dios no lo había querido. Dice, Dios no me quiso dejar ir con ustedes. Yo hubiera querido ir, encantado de ir, ¿verdad? Yo quiero tomar, yo quiero pecar, yo quiero fornicar, yo quiero cometer toda índole de pecados, pero es que Dios no me deja, estoy obligado aquí, ¿verdad? Pues estoy aquí porque tengo que estar, pero mi corazón está con ustedes, está en el pecado, está en el mundo. Mire, qué infierno de vida, ¿verdad? Qué prisión de vida, qué vida tan más esclavizante. No entiendo yo esa manera de pensar o de ser, porque estábamos esclavizados al pecado, Cristo nos da la libertad, ahora somos libres en Cristo, no para tener libertinaje, pero para servir al Señor, y no debería de haber esa pesadez en el corazón. Yo no entiendo a alguien que dice que es cristiano y le aburre la Biblia, le aburren los cristianos, le aburre la oración, le aburre congregarse. Mire, no tiene nada de aprecio, ninguna muestra de vida en su ser en cuanto a las cosas del Señor. Yo dudo de la salvación de una persona que se comporta de esta manera. Por supuesto, lo que yo dude o lo que yo piense no es lo importante, sino lo que Dios dice, pero la Biblia sí enseña que si alguien está en Cristo es una nueva criatura, que todas las cosas viejas ya pasan y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué nos puede llevar a la destrucción? Malas amistades y también malas convicciones o débiles convicciones. Y por último, y para ello es bien importante, ¿verdad?, el que usted y yo pues podamos tener fuertes y firmes convicciones, porque de lo contrario, si no, estaríamos tomando también malas decisiones. Balaam, ¿verdad?, estaba juntándose con gente incorrecta. Dios le dijo, ¿quiénes son estos varones que están contigo? Y después Balaam tenía malas convicciones. ¿Por qué? Porque viene y le dice a estas personas, váyanse porque Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Y después de eso también vemos que ellos se van. A propósito, la gente que nos rodea nos conoce. La gente que nos rodea sabe cuáles son las inclinaciones de nuestro corazón. Como la gente nos conoce, entonces cuando llegan estos príncipes y le dicen a Balac, mira, Balaam no quiso venir, Balac no se dio por vencido. Balac sabía de qué pie cojeaba Balaam y dijo, que no quiere venir, ya yo lo conozco, ya yo sé cómo yo lo voy a hacer tropezar, lo voy a hacer caer, cómo yo lo voy a convencer, y volvió a mandar príncipes, esta vez más honorables. Llevaron más vestidos lujosos, más piedras preciosas, era más grande todavía el galardón o la recompensa, ¿verdad? Por eso la Biblia describe de Balaam que amó el premio de la maldad, y sin embargo vuelven a venir y les vuelve a recibir. Aparentemente tenían una fachada de cristiandad, de espiritualidad, porque cuando vienen, aparentemente les rechaza, les recaca, les echa en cara, les dice, ya les dije que no, les dije que Dios no me quiere dejar ir, como que, pues si ya yo dije que no, ¿para qué insisten? ¿Para qué vuelven? Pero en lugar de mantenerse firme en eso, les dice, pero espérense,
reposen aquí otra vez esta noche y déjenme ir a ver si ya Dios cambió de opinión, a ver qué me vuelve a decir Jehová. O sea, cómo en el mundo Balaam, siendo un profeta, un siervo de Dios, va a pensar de esa manera, entendiendo y conociendo los mismos cristianos que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que lo que era malo para Dios 2000 años atrás sigue siendo malo para Dios hoy en día en cuanto a lo moral, en cuanto a lo que es pecado. Y mire, la palabra de Dios nos dice que Dios también nos conoce y Dios sabía que Balaam en su corazón había decidido por lo incorrecto, había decidido por el premio de la maldad, había decidido y nada lo haría desistir de la decisión que ya Balaam había tomado en su corazón. Balaam sabía que no podía contradecir la palabra de Dios. Balaam sabía que si Dios había bendecido a Israel, nadie más iba a poder tocarlos y nadie más iba a poder maldecirlos. Pero ¿sabe? La Biblia nos dice que cuando vuelven a venir, Dios le dice, y Dios hace esto con nosotros, nos deja a los deseos de nuestro corazón, porque Dios no quiere robots. Dios no obliga a nadie. Dios es un Padre amoroso. Dios quiere que de manera voluntaria lo honremos, le sirvamos, le amemos y que caigamos en convicción que si hemos de decidir por Dios y por lo correcto, es porque estamos plenamente convencidos de que la vida cristiana es lo que más vale en esta vida. Cuando algunos se apartaron del Señor, Cristo le dijo a los discípulos que también ustedes se quieren ir. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? No hay nada bueno en el mundo. ¿A dónde vamos que más valgamos si solo tú tienes palabras de vida y vida eterna? Entonces Dios, sabiendo la decisión que Balaam había tomado en su corazón, le dijo, mira, si estos hombres han venido para que vayas con ellos, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Y fue, y una vez que le dio la espalda a Dios, dice la Biblia que la ira de Dios se encendía en gran manera a lo que Balaam iba. ¿Por qué si lo dejó ir? Porque no era el deseo de Dios que Balaam fuera. Lo dejó ir por terco, porque él ya había decidido en su corazón lo incorrecto. Y si no hubiera sido por esta muda bestia de carga de Balaam, Dios hubiera matado a Balaam. Dios le tuvo misericordia a Balaam, porque un ángel con una espada ya desenvainada salió a su encuentro y el asno, el burro de Balaam, le salvó la vida. Y finalizo con esto. Finalmente Balaam no entendió. Balaam sabía que no podía maldecir al pueblo, pero ¿saben lo que hizo? La Biblia dice que le dijo a los enemigos de los judíos, les dijo, mira, pongan a sus mujeres medias mal vestidas, me imagino ahí les dio detalles, porque el contexto es que enseñó a los enemigos de los judíos a que hicieran fornicar a los judíos. Me imagino que les digo, manden sus mujeres medias mal vestidas y que vayan a danzar o a bailar, a presentarse delante de los judíos, y los judíos las van a codiciar y van a pecar contra ellas, y cuando pequen, ahí es donde Dios se va a enojar con ellos y Dios va a apartar su protección de ellos. Y qué terrible que un cristiano, que este siervo de Dios, hubiera enseñado a los inconversos a hacer pecar y tropezar al pueblo de Dios, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, porque lo que nos puede llevar a la destrucción empieza desde malas amistades y de ahí forjamos malas convicciones y terminaremos tomando malas decisiones. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude para no ser como este mal ejemplo que luego en el Nuevo Testamento es señalado como eso, como un mal ejemplo. No olviden darle like, no olviden compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios me los bendiga.